Hola, buenos días a todos, bienvenidos a vuestra casa, a vuestro canal. Pues ya veis, estamos aquí tomándonos un buen café. Hoy es jueves 6 de enero, Día de Reyes. Espero que los Reyes hayan sido buenos con vosotros y os hayan traído muy buenas cosas. Pues bueno, hoy puede ser el gran día en el que tenemos ya el dron. Ya va siendo hora, por lo menos, de intentar volarlo. A ver qué tal sale. Son concretamente las 8:30 de la mañana. Como bien he dicho, tomando un buen café para despertar y coger energía. Y por lo menos en el vuelo estar bien despiertos. Eso sí, a ver si tenemos suerte y nos acompaña el tiempo, ya que aquí en Galicia, zona norte, pues bueno, el tiempo no es muy benevolente con nosotros. Siempre es un tipo muy cambiante, cambia muy rápido, pero bueno, creo que más o menos sobre las 10:30 de la mañana podré disponer de una pequeña tregua. Así que, pues nada, vamos a intentar volar. A ver qué tal se nos da. Daos cuenta que va a ser el primer vuelo con dron. Y a ver. Bueno, en el anterior vídeo, en el vídeo del examen, comenté de que iba a deciros unas aplicaciones, al menos una de ellas es básica, para llevar con vosotros siempre, y os va a decir en qué zonas de vuelo podéis hacerlo y cuáles no. Y concretamente en mi ciudad, en La Coruña, pues tengo restricciones de vuelo, tanto por el aeropuerto como también por el hospital, ya que tiene helipuerto, con lo cual habría que pedir permisos tanto al controlador aéreo del aeropuerto como también del hospital. No me interesa para nada, así que en la zona de vuelo tampoco hay que desplazarse tanto, creo que son unos 24 o 26 kilómetros más o menos, estar aquí al lado. Y más que nada a ver el tiempo. Con lo cual vamos a utilizar, yo por lo menos utilizo unas 5 aplicaciones, de todas ellas recibo información. Una de ellas es básica, obligatoria, llevarla, y las otras, pues bueno, alguna que otra podéis prescindir de ella, tampoco es necesario, pero yo la recomiendo porque os van a dar información para poder volar y unas previsiones, pues en el tiempo en el cual podéis estar tranquilos. Así que espero que salga bien, espero que el tiempo sea benevolente con nosotros, como he dicho. Y si no, pues habrá que posponerlo para el sábado, ya que creo que el sábado el tiempo pues va a estar más apacible. Y va a haber que darle especial atención al viento y a las precipitaciones. Ya que si eso ocurre, pues habrá que abortarlo todo y posponerlo otro día. Así que nada, vamos allá con las aplicaciones. Nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos dentro del móvil y vamos a ver las aplicaciones que yo utilizo y os recomiendo. La primera es la que veis aquí, se llama Enaire Drone. Todas estas aplicaciones que yo uso las podéis descargar de Play Store. ¿De acuerdo? Así que vamos a abrir Enaire Drone. Aquí ahora nos va a mostrar el mapa de España, en el cual, a ver si carga, perfecto. Aquí tenemos el mapa de España y todas estas zonas que veis
en rojo y alguna de ellas en amarilla, sobre todo las de rojo, no podemos volar. Hay que pedir permisos. Incluso las amarillas son zonas protegidas, bien por aves, bien parques, demás historias en las que habría que pedir permiso a la autoridad competente. Bien, como veis aquí en la ciudad de A Coruña, pues bueno, las restricciones son por la zona de vuelo comercial, con lo cual no podría volar. Así que en primer lugar tendréis que ir a esta ruedecita que veis aquí, la abrimos y aquí vamos a decirle que es un vuelo recreativo en VLOS, ¿vale? De vuelo dentro del campo visual, y aceptamos también de que es un vuelo fotográfico y de vídeo. Aplicamos las configuraciones y ya nos sale el mapa con todas las zonas de vuelo prohibidas y las zonas libres. Bien, pues en la zona donde yo voy a volar más o menos estará por aquí cerca de la zona de restricción. Si bien es cierto, podemos cambiar a imagen de satélite y concretamente nos vamos a ir a la zona de vuelo. Si no me equivoco, darme un momentito, por favor. Estará por aquí. Justamente. La marcamos. Bien, como vemos aquí en la información que nos da en Airdrone, me ha tardado bastante en cargar. Tuve que salir de zona de satélites para que me grabase esto. Bien, nos indica que la zona de vuelo que hemos elegido no se encuentra en una zona de alertas o avisos aeronáuticos, con lo cual podemos volar, aunque sí nos dice que debemos seguir cumpliendo con las normativas. ¿De acuerdo? El hecho de que nos queden restricciones de vuelo, pues no significa que no debemos seguir cumpliendo con las normativas aplicables. Así que vamos a poner ahora en vista de satélite, a ver si nos falla otra vez la aplicación. Vale, perfecto. Aquí tenemos la zona de vuelo, tenemos un radio de 500 metros, no nos vamos a desplazar tampoco tanto, es nuestro primer vuelo, así que vamos a mantener el dron bastante cerca de nosotros. Y bien, tenemos libre restricción, es una zona fuera de alertas y listo, nuestra primera aplicación está revisada. Vamos con la segunda. Bien, la segunda aplicación a utilizar, creo que las tenéis prácticamente todos, es un tiempo de radar, un tiempo que os va a decir el pronóstico de tiempo. Vamos a abrirla. Bien, como veis, estamos bastante cubiertos de nubes, espero que no llueva, vamos a darle a hoy. Tiempo actual, muy cubierto. La zona de vuelo más o menos estará por esta zona. Vamos a ver, nos marca las 11, no sé por qué. Vamos a ver. 1, 2. Bueno, estas zonas azules son de agua, pero bueno, no voy a volar tanto tiempo, a esa hora ya el vuelo ha de estar totalmente finalizado, con lo cual durante el transcurso de este tiempo pues creo que la lluvia no nos va a afectar para nada. Así que nada, revisado la segunda aplicación
Si bien es cierto no va a ser muy visible, estará bastante nublado, pero bueno, al menos creo que no va a llover. Bien, segunda aplicación revisada. Vamos con la tercera. La tercera aplicación que yo uso es esta, Windy. ¿Qué nos da esta información? Pues esta aplicación nos da toda la información de vientos, fuerza del viento en la zona donde vayamos a volar. Aquí, como veis, todos estos puntitos que se desplazan es el viento. Vamos a ver, vamos a acercarnos, más o menos estará sobre esta zona, vamos a darle un toque y nos va a decir pues la fuerza que tenemos en el viento al transcurso de las horas. Esto sí que nos da bien la hora, son las 9 ahora mismo. Vamos a desplazarnos un poquito, 10, 11, vale, sube un poquito el viento, 12, 1, 3 ya. Bueno, creo que por fuerza de viento nos va a permitir volar. Así que nada, tercera aplicación revisada de la fuerza del viento. Como veis, son aplicaciones que podéis descargar de App Store, os dan información muy básica, pero bueno, yo la reviso siempre. Vamos con la cuarta aplicación, la tengo por aquí, que es FlightRadar 24. Abrimos la aplicación, a ver si nos deja. Vale. Bien, esta aplicación, como veis, nos indica todos los vuelos comerciales que vuelan actualmente en el mundo. No voy a ampliarlo mucho, pero ya veis la cantidad de aviones comerciales que se encuentran actualmente volando pues bueno, en este caso por España hay muchísimos, pero bueno, concretamente casi por esta zona va a pasar un vuelo comercial, Ryanair. No nos va a afectar porque obviamente yo creo que va a volar suficientemente alto como para interferir, pero bueno, también no solo nos indica los aviones, sino que también nos indica si hay avionetas, helicópteros, pues volando por la zona, con lo cual esta es una aplicación que reviso mucho, sobre todo en la zona donde vayamos a volar, para no interferir, como bien sabéis, pues en la zona de vuelo. Habría que abortarlo, bajar el dron y esperar a que pasasen y volver a reanudar en dado caso pues el vuelo. Con lo cual la cuarta aplicación está revisada. Vamos ahora con la última aplicación que yo utilizo, que es esta GPS Test Plus. Abrimos la aplicación y esta aplicación lo que nos da son la cantidad de satélites que podemos recibir en donde estamos actualmente. Yo ahora mismo estoy dentro de casa, con lo cual la recepción de satélites, pues como veis, 3, 4 ahora mismo. La calidad de la señal es bastante mala, es evidente, estamos dentro de casa, con lo cual no podemos recibir mucho. Podemos ir aquí a esta zona y es como una roseta de vientos, con lo cual aquí nos indica todos los satélites que tenemos sobre nuestras cabezas, y en los amarillos, bueno, señal medianamente buena, y los rojos pues nada. Tenemos también nuestra ubicación en el mapa, donde estamos, tenemos también una brújula y bueno, esta sí que yo la he comprado, creo que son 3 euros y poco lo que vale, no recuerdo ahora mucho, pero bueno, esta aplicación la vamos a usar en la zona de vuelo para ver si la señal es buena, qué satélites estamos recibiendo, con qué calidad, porque eso va a ser muy básico para poder calibrar nuestro dron. Así que nada, revisión de las aplicaciones hechas y a ver si nos podemos ver ya en la zona de vuelo.
¿Qué hay? Hola a todos. Ya nos encontramos en la zona de vuelo, por fin. ¿Qué? Vaya tiempo. Nada que ver con el que acabamos de ver hace poco en la aplicación, ¿no? Eso es muy fácil de entender. No estamos a jueves día 2, ni tampoco a sábado día 8. Hoy concretamente es viernes día 14. Tuve que esperar prácticamente una semana entera para poder venir aquí a volar, ya que el tiempo no me ha acompañado nada. Me he encontrado con lluvia y el sábado, aún peor aún, también viento. En esas condiciones no se puede volar, al menos con seguridad, y con lluvia mucho menos. Acabaremos fastidiando todo el equipo. Bueno, pues ya tengo aquí el dron, le tengo puesto la batería y la tarjeta. He comprobado la señal de satélites, lo cual son muy buenas, recibimos muy buena señal. Baterías, bueno, único, conectar la batería, calibrar el dron en las dos brújulas y para arriba. En esta ocasión vamos a sobrevolar ese monumento de ahí. En pleno vuelo os iré comentando un poco la historia de este monumento, que bueno, pertenece al lugar donde yo he vivido más de 20 años. Vamos a aprovechar este momento que hace un día espectacular, con todas las condiciones inmejorables para volar. Así que conectamos el dron, calibramos y a volar. Vamos allá. Bueno, ya lo tenemos encendido. Vamos a comprobar cómo vuela esto. Fijaos, no estoy tocando nada el mando, con lo cual esta es la ventaja de que venga con GPS. Mantiene la altitud y posición recibiendo la señal. Pues nada, vamos a grabar y vamos a ver un poco esta magnífica zona. Voy a mover la cámara, disculpar, para que lo podáis ver un poco mejor. Y listo, vamos allá. Embarcados con nuestra imaginación dentro de este cuadricóptero, nos vamos acercando a sobrevolar esta iglesia que por primera vez veré desde las alturas. Esta iglesia está situada en la cima del castro de Tiobre. Sobre sus orígenes se han generado diferentes opiniones. Unos autores retrotraen su construcción a la época de la supuesta predicación del apóstol Santiago por tierras gallegas. Otros autores remontan
su fecha de construcción al siglo VIII, atribuyéndola a los suevos, que eran un gran grupo de pueblos germánicos, mencionados por primera vez por Julio César, debido al dragón que figuró una vez en su campanario. Cabe decir que estas opiniones no cuentan con ningún apoyo documental, pero permiten suponer su origen prerrománico. Aunque eso sí, no se conservan restos de entonces. Sin embargo, sí se cita en dos documentos del siglo IX. Fue mandada a restaurar y consagrar a principios del siglo XII por Diego Gelmírez, el primer arzobispo de Santiago. El encargado de llevar a cabo el proyecto fue Juan Rodríguez, arcediano de la comarca y canónigo de Santiago. Por delante de este templo pasaba el camino inglés, camino de peregrinación que venía desde Ferrol. Hoy ya no se celebra casi ninguna misa. Debido a ello, el campanario fue mecanizado para dar las horas con el tañido hipnótico y triste de sus campanas. Estamos ante un paraje muy tranquilo y apacible, donde sus gentes viven sin el ritmo frenético de las ciudades. Aquí tenemos tiempo para pensar y reconectarnos con la naturaleza. Nuestra madre tierra cada vez más olvidada e ignorada. En torno a esta iglesia se levantó la primera ciudad de Betanzos, conocida como Brigantium. Hoy se le conoce como Betanzos Ovello, la aldea en donde crecí. Siempre que tengo ocasión, vengo aquí para disfrutar de estas vistas, visitar a mi familia y, cómo no, recordar con añoranza mis tiempos de niño. Me siento realmente afortunado de haber crecido en este lugar. Tuve una infancia feliz. Tiempo después, esta antigua ciudad fue trasladada al Castro de Unta, ciudad que estáis viendo allí al fondo, por un privilegio concedido por el rey Alfonso IX de León, un 13 de febrero de 1219, conocida como la Ciudad de los Caballeros, ciudad en la cual todas las noches del 16 al 17 de agosto se lanza el globo de papel más grande del mundo, en honor a San Roque, patrón de la ciudad. Habrá que volver
en las estaciones de primavera y verano, para que apreciéis el fantástico color verde que tenemos en tierras gallegas. Y aquí lo tenemos. Y desconectamos motores. Pues nada, como veis, ha sido un vuelo cortito. Hemos disfrutado de un buen tiempo, la verdad. Prácticamente no hay nada de viento. Y es increíble, pero un cielo bastante azul. Pocos días se ven aquí en el norte. Vaya, un avión por allá. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No fue muy largo, evidentemente, es el primer vuelo, pero no estuvo nada mal. Repetiré más vuelos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos veremos pronto en otro vídeo, quizá otro vuelo o algo diferente, ya que en el canal intentaré abarcar un poco de todo. Y sin nada más que decir, mandaros un saludo, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho.